Buenos días. Esta mañana estamos aquí nuevamente desde la librería Semillas de Esperanza y bueno, qué gusto de ver que cada semana tenemos diferentes materiales, diferentes libros, hemos tenido novelas, libros para jóvenes, hemos hablado de la Biblia, hemos visto devocionales y nos faltaba un tema muy importante. El tema que hoy Rosalba va a compartirnos es el tema del matrimonio. Nos trae un libro que se llama, ¿cómo, Rosalba? Cuando pecadores dicen acepto. Muy bien, pues buenos días, Rosalba. Buenos días, Alma. ¿Qué tal? Este libro, me acuerdo que hace como 3, 4 años me diste el título, es de Dave Harvey. Pero el prólogo lo hace Pastor David Tripp. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención y me lo pediste para empezar a estudiarlo, a leerlo. Y pues cuéntanos, Rosalba, qué es lo que hoy vienes a compartirnos esta mañana. Sí, como no, Alma, con mucho gusto. Mira, en aquel tiempo estaba con expectativa de qué iba a tratar este libro. Cuando pecadores dicen acepto. Me llamó mucho la atención el título, porque, ¿cómo? Cuando pecadores dicen acepto. Descubriendo el poder del Evangelio para el matrimonio. Dije, bueno, va a estar interesante. Y vaya que está muy interesante. Todo este libro cautivó mi atención, no tiene una sola hoja de desperdicio, porque nos habla de nuestra vida cotidiana. Realmente empieza hablando desde las expectativas que nosotros tenemos cuando tenemos una relación de noviazgo y todos los planes que hacemos cuando nos vamos a casar y pensamos que nuestro matrimonio va a ser muy diferente porque nosotros no vamos a tener problemas, nos vamos a amar para toda la vida y vamos caminando rumbo al altar, ¿verdad? Pensando en la boda, en la ceremonia y que ahí va a empezar nuestro cuento de hadas, ¿no? Y que no va a terminar. Pero desilusión, el autor nos lleva de la mano para darnos cuenta que no solamente en mi matrimonio o en el tuyo o en el de los jóvenes que hoy día se casan y que se van a casar, nos lleva a darnos cuenta que todos vamos con las mismas ilusiones, pero como que la burbuja se rompe muchas veces desde la luna de miel. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Y los jóvenes ahora también creo que tienen una gran interrogante, por ejemplo, pensar, ¿qué me garantiza que mi matrimonio va a ser exitoso? ¿Qué me garantiza que no me voy a divorciar en 5 años o en 1 año o 2 años? Realmente puedo estar segura. Y David Harvey te lleva de la mano, porque este libro es muy, muy rico en teología. Y te adentra, te lleva a descubrir realmente cuál es la razón por la que esa burbuja se rompe, qué es lo que pasa realmente y qué es lo más importante. ¿Por qué se rompe, Rosalba? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué se rompe? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque realmente cuando nosotros nos casamos y vamos al matrimonio, muy probablemente nosotros no tenemos una teología muy bien cimentada, ¿no? Nuestra teología es lo que va a definir nuestro matrimonio. Lo que nosotros pensamos acerca de Dios es lo que va a definir nuestro matrimonio. Nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y cada uno lleva las propias. Entonces, cuando unimos nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo está nuestra teología? ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca de Dios? ¿Realmente Dios forma parte de nuestra vida, de nuestro matrimonio? Y resulta que pues muchas veces nuestra teología no es buena, se unen nuestras creencias y ahí comienza un conflicto. A veces hay una teología toda endeble, ¿no? O ni siquiera a lo mejor pensaron en Dios, ¿verdad? Cuando estaban uniendo sus vidas y cómo van a enfrentar esto
cuando lleguen los conflictos, los problemas. Exactamente, exactamente. Y mira, algo que me llama la atención es un ejemplo que nos da David Harvey. Nos dice que el matrimonio es como abrocharse una camisa. Cuando tú te pones tu camisa y abrochas el primer botón, si tú no lo abrochas bien, entonces como que vas a detallar un poquito en ir abrochando los otros, o quizá no al principio, pero ¿qué va a suceder al final? Te vas a dar cuenta que es un desastre, ¿no? Y a veces pasa que ni te das cuenta, pero lo abrochaste mal y al final la camisa quedó descuadrada. Sí, totalmente. Y él nos pone este ejemplo para que nosotros nos demos cuenta. Bueno, porque él dice que el primer botón es nuestra teología. Ese es el primer botón. Si nuestra teología es buena, vamos a abrochar el primer botón en el primer ojal. Y cuando nuestra teología es buena, los demás botones van embonando cada uno hasta el final. Entonces él nos dice que este primer botón es nuestra teología. Y también nos dice que algo de lo que más me llamó la atención, pues es que hay 3 cosas muy importantes que debe tener nuestra teología, ¿verdad? Para que esté bien cimentada, son 3 cosas. Y una es el fundamento de nuestro matrimonio. ¿Cuál es el fundamento de nuestro matrimonio? Pues muchas veces los matrimonios, cuando nos casamos, estamos como muy perdidos, ¿no? Sí, quizá ni pensamos en un fundamento. Y él nos dice que el fundamento es la Biblia. Ese es el fundamento. Pero también una segunda cosa importante es la fuente de nuestro matrimonio. ¿Y cuál es la fuente de nuestro matrimonio? La fuente es el Evangelio. Si nosotros tenemos la fuente del Evangelio, pues todo es de maravilla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acudir a la fuente. ¿Sí? Es el corazón de la Biblia, el Evangelio. Y me gustaría compartirte un pequeñito texto que nos escribe David aquí, que dice: el Evangelio es el corazón de la Biblia. Todo lo que está en las Escrituras es una preparación para el Evangelio, una presentación del Evangelio o una participación en el Evangelio. En la vida, muerte y resurrección de Cristo, el Evangelio provee una solución final para nuestro pecado, para hoy, para mañana, para el día en que estemos delante de Dios y para siempre. Entonces, mira la importancia, ¿no? Entonces, el primer punto es: un matrimonio sin un fundamento firme como es la Biblia, no. Segundo punto, el Evangelio todos los días. El Evangelio todos los días. Y tercer punto. Y el tercer punto es la gloria de Dios. Porque el matrimonio es pues es una analogía, ¿no? Con Cristo y su iglesia. Dios instituyó el matrimonio. Dios lo creó para su gloria. Dios se goza cuando el matrimonio lo honra, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra teología es endeble, pues tenemos un chorro de problemas, ¿no? Y entonces se puede pensar, pero entonces, ¿cómo es que los cristianos que ya conocen a Cristo y que tienen a Cristo tienen muchos problemas? A ver, ¿cómo por qué? ¿No? Bueno, porque cuando Cristo nos salvó, nos justificó delante del Padre y nos dio salvación para la vida eterna. Es verdad, ya nos salvó. Pero nuestro corazón sigue tendiente al pecado, ¿no? El apóstol Pablo lo ejemplificaba, ¿no? Él decía, él se consideraba el mayor de los pecadores. Y él decía: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que
quiero hacer, no hago. La palabra de Dios lo que hace es revelar nuestro corazón. El Evangelio hace que nosotros veamos realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Nosotros ya somos salvos por Cristo, pero nuestro corazón está pues inclinado al pecado. Y más en el matrimonio, Rosalba, porque muchas veces yo creo que buscamos lo nuestro, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se rompe la burbuja. Bueno, algo de lo que dice David Harvey también es que Dios instituyó el matrimonio precisamente para mostrarnos a nosotros mismos cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de su gracia. Cuánto necesitamos. Por eso el título es Cuando pecadores dicen acepto, porque aunque nosotros ya somos salvos por Cristo, seguimos pecando. Todos los días pecamos, todos los días pecamos de muchas maneras. Pero como hijos de Cristo, ahora nosotros sabemos que nosotros tenemos intercesor, ¿verdad?, entre el Padre y nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Eso dice 1 Juan 1:9, me parece. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, David Harvey nos lleva de la mano para darnos cuenta realmente cuál es esa condición. Y nuestra condición, pues, es inclinada al pecado. Por eso, cuando puede ser desde la luna de miel, ¿no? Cuando se va la pareja a la luna de miel y la novia tiene la expectativa de que el novio la levante en sus brazos y la lleve a la habitación donde van a pasar a su luna de miel y todo eso, y resulta que no sucede. ¡Pum! Se rompe la burbuja y empiezan los problemas, ¿no? Yo conozco una pareja que eso pasó, y entonces ella dice, es que no me llevó en los brazos a mi luna de miel, y yo por eso, y ya pasaron 5 años y ella todavía le sigue diciendo, le sigue reclamando, es que tú no hiciste eso, y se anida el resentimiento en el corazón. Pero eso es por decir una sola cosa. ¿Cuántas cosas se pueden dar? Porque tanto hombres como mujeres vamos con esa expectativa. Pero ¿qué sucede cuando Dios me muestra en su palabra cuán pecadora yo soy? Cuando me empiezo a ver a mí. Porque en un matrimonio es muy fácil señalar al otro, y comúnmente es lo que hacemos. Claro. Tenemos problemas porque mi marido no me escucha, porque mi marido no me entiende, porque él no hizo esto, porque él hizo aquello, porque dejó de hacer esto. Pero no me veo a mí. ¿Cómo estoy yo? Eso es desgastante, ¿no? Los señalamientos, sí, y el acusar, ¿no? Constantemente, yo creo que es como la situación que mata, ¿no? Una relación de pareja, el estar constantemente mostrando la parte pecaminosa del otro. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué hace el autor para llevarnos? Digo, ya lo entendemos, ¿verdad? La Biblia, sí, el Evangelio y luego la gloria de Dios. Ajá. Pero ¿qué más hace el autor como para darnos pistas y poder ver? Mira, qué interesante pregunta que me haces, porque me encanta que nos pone otro ejemplo. Mira, es como cuando vas a manejar, ¿no? Sí. Cuando vas a manejar, bueno, tú ya tienes un auto. En esta analogía, nosotros, bueno, vamos a suponer que tenemos ya a Cristo en nuestra vida, ¿no? Nosotros ya recibimos a Cristo, nosotros conocemos ya un poquito del Evangelio, pero tenemos muchos conflictos. ¿Qué sucede? Que necesito conocer más del Evangelio. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo ya estoy en Cristo, es como cuando manejas y metes cambios. No, cuando vas a arrancar tu carro y metes primera. ¿Para qué se mete primera? Para arrancar. Entonces, si tú eres un hijo de Cristo, necesitas arrancar a conocer el Evangelio, a tener una comunión con Dios, a conocer qué es lo que Dios quiere para ti, pecadora, para ti, pecador. Porque eso es algo que se nos pasa por alto, ¿no? Cuando me casé pensando,
todo menos en que yo soy pecadora y soy tu mujer para toda tu vida, mi cielo. Oye, ahorita me acordaste de, las mujeres sienten que se casan con Jesús y los hombres con María. Y no, bueno, María sí era pecado de todas maneras, pero que hay una parte muy perfecta, ¿verdad? Porque eso es lo que quisiéramos casarnos. Bueno, Al casarnos, sí. ya arrancamos con primera y luego, ¿qué pasa? Bueno, y entonces te adentras a conocer de Jesús y luego entonces, pues, ¿en qué consiste esta primera? En humildad, empezando nuestra relación de esposos con humildad. Y luego entonces le metemos una segunda, ¿verdad? ¿Para qué en el auto se mete una segunda? Para tener velocidad. Para tener velocidad. Bueno, en el matrimonio nosotros empezamos con humildad, pero luego vamos a meter segunda. Y en esta segunda nos vamos a conducir en integridad. Eso es muy importante. Integridad también quiere decir, cuando estamos en el conflicto y yo estoy acusando a mi marido, realmente antes de acusar a mi marido, porque soy responsable de y esto, el Evangelio me lleva de la mano, ¿no? Porque cuando yo reconozco que soy pecadora, hasta que mi pecado me sabe amargo, es cuando me doy cuenta que necesito de la gracia de Dios y es cuando la gracia de Dios me sabe dulce. No podría ser de otra manera. Pero cuando solamente lanzamos acusaciones y estamos, es porque solamente estamos viendo el pecado del otro. Pero el Señor nos enseña su palabra que antes que nosotros miremos la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y esto incluye el matrimonio. Primero mire la viga que hay dentro de mí. Entonces el Señor me lleva a verme a mí qué tan íntegra soy y qué tan real es cuando yo estoy acusando. O cuando estoy en medio del conflicto, ¿qué tan responsable soy? Conducirme en integridad. Pero luego hay una tercera. Y bueno, tú que manejas camioneta de cambios, ¿en qué consiste una tercera? Pues que tenga más fuerza, ¿no? Que vaya con más potencia. Con más potencia. Bueno, una tercera marcha en el matrimonio es admitir que las circunstancias por las que el matrimonio está pasando solamente revelan pecado existente. Hay pecado. Cuando hay un conflicto, es innegable, hay pecado. Y entonces, ¿qué pasa si hay pecado? Que necesitamos el evangelio. Necesitamos más de la gracia. Necesitamos ir al Señor, ¿no? Y luego hay una cuarta, ¿no? Una cuarta. Y en esa cuarta, ¿verdad? Es centrarnos en la gracia inmerecida de Dios. Porque ciertamente Dios nos dio de su gracia que no merecíamos. Yo no la merecía. Mi marido tampoco. Sí. Pero el Señor nos dio de su gracia. Él nos dio de su gracia. Entonces necesitamos centrarnos en la gracia inmerecida y no en nuestras necesidades insatisfechas, porque esas nunca se nos van a acabar. Es que tú no me llevaste, es que tú no me trajiste, es que a mi amiga le dieron flores y tú no me has traído en los últimos 5 años, ¿no? y nos centramos en tantas cosas en vez de centrarnos en la gracia de Dios que nos merecemos. Y cuando nos centramos en esa gracia, entonces podemos ver lo que sí. Dejamos de ver, dejamos de observar lo que no, pero vemos lo que sí, lo que Dios nos ha otorgado. Y es una oportunidad para crecer en nosotros, para crecer en nuestra vida, hasta que dejamos de vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, está Qué interesante. muy interesante. Desde la página 1, ¿no? Okay. Hasta la contraportada. Sí, No, yo desde el título, ¿no? Siempre como que sí. cuesta es un título fuerte, ¿no? Desde que dice dando dos pecadores, pero realmente así debemos de mostrarnos y ver que
que por su gracia hemos sido salvados, el Señor nos dice santos, pero también el pecado, yo creo que una de las áreas que más daña y que más lastima siempre es en el matrimonio, ¿verdad? Ahí es donde nos revelamos tal cual somos, nos quitamos las máscaras y de alguna u otra manera lastimamos a quien más amamos. Sí. Y dañamos, ¿verdad?, a quien deberíamos demostrarle esa gracia al Evangelio. Y algo que también comentaste decías, para la gloria de Dios, ¿no? Cuando yo enfoco el matrimonio de esa forma, ¿cómo sería, Rosalba, para la gloria de Dios? Enfocándonos, ¿cómo le puede dar un matrimonio gloria a Dios en medio de todos esos conflictos? Bueno, es que nosotros no somos cristianos de domingo, ¿no? O sea, cuando Cristo viene a nuestra vida, Cristo forma parte de nuestra vida. Y ya no somos dos, ¿verdad? Somos tres. Es Cristo con nosotros. Entonces, Cristo debe estar en el día a día con nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos. En el día a día. Es como el Evangelio nos lleva de la mano también para mantenernos en esa comunión con Dios, para siempre estar mirando cuál es nuestra condición, para estar yendo al Señor a pedirle su gracia y mantenernos en esa buena comunión, conscientes de que en nuestro hogar ya no somos dos, Cristo vive y reina en nuestro matrimonio, Cristo vive y reina en nuestro hogar. De ahí la importancia de tener una buena teología. Fíjate, por eso este libro a mí me encantó, yo lo compartí con mujeres casadas, pero también con solteras, y me encanta, yo lo recomiendo mucho a mujeres a mujeres solteras, que casaderas, si quieren casar, por favor léanlo, y léanlo en pareja, para que platiquen como pareja, si están dispuestos a caminar, no dos, tres, con Cristo, porque todo tiene que ver con Él, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él, ¿verdad? Y entonces todo es diferente, ¿sí? No vamos a hablar de fantasías, no vamos a decir que va a ser color de rosa, va a ser una relación preciosa, porque siempre vamos a estar recibiendo gracia y otorgando gracia. Bien, Rosalba. Pues me encanta porque, si usted se da cuenta, todos los libros que estamos comentando en este espacio siempre apuntan a la Biblia, apuntan a su palabra y a exaltar a Cristo como realmente, como lo decías tú, todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, no sé si hay algo más, Rosalba, que quieras comentar. Sí, Alma, pues primero que no podríamos recomendar otro tipo de libros más que los que sí funcionan. Porque nos llevan al Evangelio, sí, porque nos llevan a la palabra, y la palabra de Dios no falla, porque Dios no falla, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso recomendamos este tipo de libros, nos ayudan a tener discernimiento, cómo es que Dios quiere que vivamos en nuestro matrimonio. Me voy a casar apenas, ¿cómo voy a empezar mi matrimonio? Y si quiero que empezarlo bien, necesito empezar metiendo el primer botón en el primer hogar. Y eso es empezando con Cristo. Entonces, si con quien me voy a casar piensa igual que yo, ya estamos del otro lado porque estamos empolando el primer botón en el primer hogar juntos, ¿no? Esa es una cosa muy buena. Y Alma, una frase que me dejó este libro, que quiero compartir, es que si yo no reconozco que hay pecado en mí, no puede haber gracia en mi matrimonio. Porque ¿cómo? Si yo siempre culpo al otro, yo no reconozco que hay pecado en mí, ¿cómo Dios me va a dar su gracia si yo me considero que no la necesito? Realmente la necesito. De manera que la frase es, hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Sí. Mientras yo no reconozca mi pecado, qué parte tengo yo en cada situación, en cada conflicto, yo no reconozco ese pecado, su gracia no me será dulce. Pero cuando lo reconozco, que voy a Cristo, esta
Pues este libro hay que entrar con mucha humildad. Sí, hay que entrar con un corazón dispuesto a escuchar al Señor, a reconocer la parte que me toca, a darme cuenta que el matrimonio es un reto, pero no estamos solos, estamos tomados de la mano del Señor, pero sí tengo que ir dispuesto a que el Señor muestre en mí las áreas que Él necesita tocar para que sean transformadas a su manera y que Cristo pueda hacer la obra en mi vida, en mi corazón, pero en mi matrimonio, primeramente en mí, una de los... Sí, así es. Y mira, algo que a mí me pasó realmente, yo me di cuenta, dije, híjole, ¿cuánto tiempo yo desperdicié acusando a mi marido, diciéndole, tú tienes la culpa? Mi marido tan paciente siempre, perseverando, confiando, esperando al Señor. ¿Él había leído el libro? No, pero gloria a Dios, porque su gracia estuvo en nosotros, ¿verdad? Fue manifiesta, mi esposo muy paciente siempre, yendo al Señor, esperando en Él y confiando en Él, porque gracias a Dios, Él vino a nuestra vida y nos salvó desde poquitito antes de casarnos, 3 meses antes. Él vino a nuestra vida y nos salvó. Entonces, yo no estoy segura si metimos el primer botón en el primer ojal, pero sí sé que nos dio de su gracia y que por eso ahora podemos decir felizmente que vamos a cumplir 38 años de casados, 40 de conocernos, y que su gracia ha estado en nosotros y que sin conocer todo esto, el Señor nos dio de su gracia. Entonces, ¿cuánto más el Señor va a hacer en los matrimonios más jóvenes que están en situaciones complicadas? Lean este libro y vayan al Evangelio. Les va bien, de eso estoy segura. Muy bien, Rosalba, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotras, por llevarnos a conocer este libro que seguramente va a ser de grande bendición para lo que decías, las jóvenes, los jóvenes antes del matrimonio, para que empiecen bien poniendo el primer botón en el lugar correcto. Y también a las casadas, darles a los casados, tener esperanza en medio de la aflicción que muchas veces conlleva el matrimonio, que puedan ver que Dios puede venir a ordenar nuestras vidas y nunca es tarde. Que todo matrimonio en este momento está en conflicto, una por él, le va a ayudar mucho y vaya al Evangelio, estoy segura. Pues muchas gracias, Rosalba, gracias por estar con nosotros. Y los esperamos aquí en la librería Semillas de Esperanza de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y será un gusto